Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video un poco muy similar a los que a ustedes les gustan bastantes, que es sobre Nintendo, en este caso Nintendo Switch, por una razón. Veo que bastante cuando pongo o subo este tipo de videos les gusta y empiezan a dar sus opiniones, así que hace poco hice un video de la Nintendo Switch y hoy vengo a hacer otro sobre esta consola, pero hoy enfocándome en el por qué es el mejor momento ahora en pleno 2025, por qué es el mejor momento para comprarse una Nintendo Switch. Así que sin tanto rodeo, agarren algo de comer, algo para tomar, siéntense y disfruten, porque hoy vamos a ver si sino que vamos a ver por qué es el mejor momento para comprarse una Nintendo Switch Lite, porque la OLED ni la versión 1 o 2, la versión Lite es la mejor para comprársela en este 2025. Vamos a ver cómo va el video. Básicamente, para hablar un poco del contexto y vamos a estar hablando un poco de la introducción de este tema, tenemos que abordar que en pleno 2025, con consolas de última generación dominando el mercado, tenemos la incertidumbre de que si vale la pena todavía comprarse una Nintendo Switch Lite. Pues básicamente en este video vamos a analizar a fondo todo este tema y el por qué yo te digo desde ahorita que sí, vale la pena y es el mejor momento para comprarse esta consola. Vamos a hablar sobre el precio, catálogo, portabilidad, rendimiento y mucho más. Así que si estás pensando en comprarte una o simplemente tenés curiosidad para ver si realmente vale la pena, pues te recomiendo que te quedes en este video. Primero que todo, quiero abordar qué viene siendo una Nintendo Switch Lite. Básicamente, la Nintendo Switch Lite viene siendo la alternativa que se lanzó en el 2019 como la opción más económica y portátil de la Nintendo Switch original. Su concepto básicamente es muy claro: una consola portátil al 100%, más ligera, más pequeña y mucho más accesible, hablando en el tema pues de presupuesto. Tenemos que tener en mente que esa consola tiene los controles pues enganchados o los tiene conectados con el cuerpo de la consola, por ende no se pueden desprender. No tiene funciones avanzadas como la vibración HD ni sensores de movimiento, pero aún así corre casi todos los juegos del catálogo de Nintendo Switch. Si hablamos un poco de la disponibilidad y el precio de esta consola, es un punto muy clave para tener en cuenta del por qué es el mejor momento para comprarse esta pequeña hermosa preciosota que está aquí, la doradita versión Zelda, una consola hermosa a mi punto de vista. Así que vamos a abordar un poco el precio y la accesibilidad que hay actualmente en el 2025 a mitad de año. Así que vamos a ver qué tal está este apartado para esta preciosa de Nintendo. Tenemos que tener en cuenta que la Nintendo Switch nueva llega a costar en algunos países de 130 o 180 a 200 dólares. Obviamente dependiendo del país. De segunda mano la puedes encontrar de 110 dólares a 150 como máximo. Ya con algunas cosas como instaladas. Ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero es el precio que anda esta consola, ya que viene siendo un precio muy accesible para la mayoría de personas. Yo sé que esa cantidad de presupuesto es algo que cualquier persona le puede llegar a costar, pero a comparación de que sea el precio de una Nintendo Switch Lite versus una PlayStation 5, yo sé que son consolas muy diferentes que estoy comparando, pero para que hagas énfasis y tengas en mente el precio, la gran diferencia monstruosa que hay entre las dos consolas, teniendo que la Nintendo Switch Lite viene siendo la versión más económica y tenés acceso a catálogos actuales en algunos juegos, obviamente no tan bien optimizados, pero el apartado del precio es uno que tiene bien ganado de la Nintendo Switch Lite. Pero tenés que tener en cuenta que hay ediciones especiales como las de Pokémon, Animal Crossing o incluso Mario o alguno de otros juegos de terceros, que obviamente esas consolas tienen un valor de coleccionista y a la vez tienen un valor un poco más alto, hablando del presupuesto de la consola. Aparte, esta consola es ideal actualmente por si va a ser tu primera consola de Nintendo para adentrarte en este mundo de los exclusivos de Nintendo, ya que es una opción mucho más económica y
prácticamente la ideal para vos si no querés invertir tanto o no tenés tanto tiempo para jugar, pero querés de vez en cuando jugar, así que es la mejor opción para vos. Así que si hablamos también por el catálogo de juegos, tenemos un gran catálogo de exclusivos de Nintendo y es uno de los mayores atractivos y de las mejores recomendaciones o mejores partes por las cuales yo te digo es el mejor momento para comprarse una Nintendo Switch Lite, ya que aquí tenés una amplia variedad y cantidad y calidad de juegos desde el 2017 hasta el actual 2025. A la vez, podés incluir juegos muy modernos en esta hermosa consola pequeña, como por ejemplo Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, que de hecho yo lo he jugado en esta consola y va de maravilla. Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe y entre muchos títulos más. Obviamente no le vais a pedir un Fortnite que no te lo va a correr ni a 31 FPS, a 30 te lo va a correr, pero bueno, ya es decisión tuya. Pero en el apartado de exclusivos o títulos de Mario, Nintendo, te los vas a correr de maravilla, que es una opción por la que yo te digo, esta consola es la tuya. También tenemos bastantes títulos independientes, como por ejemplo Stardew Valley, Dead Cells y por ejemplo el Hollow Knight, creo que se pronuncia. Los Third Parties o Third Parties, como ustedes lo conozcan o lo pueden mencionar, también están incluidos en esta consola, como por ejemplo The Witcher 3, el Doom, Dark Souls, etcétera, etcétera. En pocas palabras te puedo llegar a decir que esta consola es una gran pieza, obra de arte, porque los títulos no te vas a quedar corto, vas a tener bastantes juegos para hoy, para mañana y para 20 años quizás, así que le doy mis 10 a esta preciosa de Nintendo. Si hablamos en la portabilidad y la disponibilidad, también tenemos que hablar un poco de el tamaño de esta consola. Básicamente vamos a abordar un poco de qué viene siendo lo atractivo de esta consola Nintendo Switch Lite. En ese punto quiero aclarar de que esta consola está pensada para las personas que simplemente quieren una consola de modo portátil, simplemente jugar en cualquier lado y llevársela donde ellos vayan. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Por ejemplo, esta consola pesa tan solo 275 gramos. Es más liviana que la Nintendo Switch OLED con 380 gramos, incluyendo los Joy-Con. La consola te cabe en cualquier bolsillo o cualquier mochila, se puede llegar a decir, porque es una consola muy chiquitita, mide como una mano y un tercio de la otra, o sea, es una consola muy pequeña, aquí lo ves, es una consola muy chiquita y ¿qué te puedo decir? O sea, es lo mejor que hay. Aquí está, yo la tengo sin batería ahorita, pero es otra cosa que también quiero abordar en este punto y me mata. Pero más que todo, quiero hablar un poco para qué público es recomendada esta consola. Por ejemplo, estudiantes que juegan en la universidad, en el instituto, escuela o en el bus, que está muy raro que jueguen en el bus, pero bueno. También está, digamos, es perfecta para personas que viajan bastante. Y la que yo realmente, por la cual la conseguí, fue para estar en la comodidad de mi cama, en el sofá, el sillón, sin necesidad de estar con el gran cablerío, y es chiquita, pesa poco a comparación de Nintendo Switch OLED que pesa 380 gramos, esta pesa, como te mencioné, 275 gramos. Por obvias razones, esa consola, como tiene todo su cuerpo en uno solo, no tenés que estarte preocupando porque se te vaya a caer un Joy-Con, pero esto es un de doble filo. ¿Por qué? Porque si se te da un Joy-Con, tienen que reparar toda la consola, porque los Joy-Cons van internamente en una sola pieza. No le pueden quitar una pieza del Joy-Con para arreglarlo, no. Así que tendrían que reparar toda tu consola. También es perfecta para los niños de cualquier edad, ya que es baratita y si se la das a un niño y el niño no cuida las cosas, va a ser menos la pérdida. Así que si hablamos un poco del rendimiento y el uso de esta consola, tenemos por ejemplo que internamente tiene el mismo procesador, o bueno, no procesador, tiene el mismo rendimiento que una Nintendo Switch OLED, básicamente. Aquí puedes correr la mayoría de juegos, excepto los que sean necesarios usar Joy-Con. Juegos extremadamente pesados, en esta consola vas a tener probablemente bajones de FPS, lagazos o tirones, como por ejemplo Zelda Breath of the Wild o Zelda Tears of the Kingdom. Pero quitando esos juegos, vas a tener esta consola de lo mejor diversión en cualquier lado.
por eso la quiero. Yo tengo la Nintendo Switch OLED, que probablemente haga un video comparándolas de nuevo, porque ya lo hice hace como 4 meses, pero mis opiniones son mucho más agradables y un poco más concretas ahora a comparación de ese video, así que si lo quieren déjenme en los comentarios, vamos a hacerlo. La pantalla de esta Nintendo Switch Lite viene siendo de 5.5 pulgadas, la resolución de esa consola viene siendo de 720p, así que viene siendo HD, no Full HD. También tiene el brillo aceptable, no tan bajo ni tan alto, pero es aceptable. La batería, lo que le vengo diciendo, dura de 4 a unas 5 horas dependiendo del juego y el uso que vos le estés dando. A mí me dura unas 3 horas o 2 horas y media porque el juego, el Mario Kart o cualquier otro tipo de juegos de Mario que exigen bastante, como el Mario Odyssey, 2 a 3 horas es lo que yo le he llegado a usar, me atrevería a decir, por el juego. Así que dependiendo del juego te va a durar más, y eso viene siendo por medio de la batería. Y por la razón muy obvia que yo te vengo a decir que sí vale la pena, es por si vos estás buscando una consola 100% portátil y no una consola híbrida que se la puedes montar en la casa y llevártela de vos querrás. No, si buscas eso, andate por una Nintendo versión 1 o 2 o por la OLED, pero la versión Lite viene siendo para las personas que viajan o no están tanto en la casa. ¿Para quién viene siendo esta consola de Nintendo Switch? Vamos a ver para qué público va enfocada. Viene siendo recomendada para familias, niños o adolescentes que buscan juegos, diversión a un bajo presupuesto o una forma mucho más económica que una PlayStation 5, una Xbox Series S o una Xbox Series X, aunque la Series S viene siendo un poco del mismo rango de precio, pero la ventaja de la Nintendo Switch Lite, por la cual la recomiendo 1000 veces más que una Xbox Series S, viene siendo la portabilidad. También es recomendable para personas, estudiantes que busquen algo rápido y portátil a la vez. También es recomendable para jugadores muy casuales, como por ejemplo con los jugadores que llegan a querer títulos como Mario Party, Mario Kart, o también puede ser el Animal Crossing. También es recomendada para personas con presupuesto limitado. ¿A qué quiero llegar con esto? Si vos estás pensando, no, que con una Nintendo Switch Lite es una consola muy económica, quizás no es buena, créemelo, esta consola, yo tengo la OLED y disfruto más la Lite. Ahí me gusta más la Nintendo Switch Lite, no sé por qué, pero me encanta más la Lite, así que algo que no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. También es recomendada para los fans de Nintendo que quieren una segunda consola, y ya tienen, por ejemplo, una Nintendo Switch OLED, como por ejemplo mi caso, que tiene una en la casa y la otra, esta en dado caso, la van transportando en cualquier lado. Pero me acaba de pagar luz, así que vamos a prender otra luz de repuesto que está acá. Vamos a ver. Siguiendo con el video, para el público que no va enfocada o no se lo recomiendo, viene siendo para las personas que la quieren jugar en una pantalla extremadamente grande, que quieren una experiencia premium con controles desmontables y vibraciones en los mandos. Pero bueno, ya hablando de esto, vamos a hablar un poco de las desventajas, porque también, como tiene ventajas, tiene sus obvias desventajas y hay que ser honesto con este tema y hablar un poco de lo que le falta a esta consola de Nintendo Switch Lite. ¿Por qué? Vos sabés, como en todos estos videos, yo siempre intento darte lo mejor o decirte la versión más honesta posible. ¿Por qué? Porque esas son unas compras para muchas personas de ahorrar bastante tiempo y que luego lo compren y puede que no sea lo que ellos buscan, o sea, tirar el dinero a la basura. Así que vamos a hablar un poco de las desventajas. No se puede conectar a la televisión con HDMI, no puedes jugarlo, con un dock no se puede, solo modo portátil. Los controles están integrados en el mismo cuerpo de la consola, no hay Joy-Cons, así que como te digo, si se te arruina un Joy-Con, debes de reparar toda la consola. Esto no tiene giroscopio completo, ni tiene tampoco la vibración HD, así que no vas a poder jugar títulos como por ejemplo el el Nintendo Sports, no lo vas a poder jugar. La pantalla pequeña puede llegar a ser incómoda para ciertos textos en algunos juegos. Esto no incluye base de carga para cargarla como el modelo estándar. Si te interesa el multijugador local o jugar básicamente con alguien más en el cuarto, en la casa o en el mismo lugar donde vos estás, vas a necesitar comprar un control adicional Bluetooth. Otro gasto, yo sé, pero ni modo. En conclusión, me van a preguntar ustedes, ¿vale la pena comprar una Nintendo Switch Lite? ¿Y por qué es el mejor momento para comprarla? El precio de lo que te da esta consola actualmente en el 2025 es algo que ninguna otra consola te va a dar. ¿A qué quiero ir con todo esto? Si vos sos una persona con presupuesto, como te digo, muy limitado y querés jugar y divertirte básicamente, créemelo, esta es la mejor consola, la mejor pieza de arte que han hecho en la creación de las consolas últimamente. Esta bestia chiquitita te va a dar horas y horas de juego. Yo te lo digo, tengo una Nintendo Switch OLED y no es por alardear, pero disfruto más la Lite que la OLED, así te lo digo. Así que créemelo, no va a ser
ser una mala compra, vas a tenerlo de maravilla. Aparte, van a seguir sacando juegos para la Nintendo Switch 2 que ya viene en camino, así que algunos juegos van a ser porteables o van a tener soporte en la Nintendo Switch normal, así que por ende también va a salir para la Nintendo Switch Lite. Y otra razón por la cual yo te digo, comprátela, es la portabilidad. Créemelo, esta consola es muy pequeña que a veces hasta se te olvida que la andas con vos, que la andas en la mochila, que la andas en un maletín, que la andas incluso en pantalón, en chamarra. O sea, créeme que el tamaño de esta consola hace que te olvides completamente de ella. Y si me dicen, querido Doki, la recomiendas al 100%. Es una compra que yo te digo, realmente no me arrepiento de nada. No me arrepiento absolutamente de nada de haberla comprado. A mí esta consola me salió por $150, usadita, no es nueva, me salió de segunda. Así que por ese precio lo puedes encontrar. La puedes encontrar, perdón, se me trabó toda la cosa de la lengua. Pero bueno, para finalizar el video, les digo, vale totalmente la pena. No duden 10 veces en comprársela. Si dudan una vez, déjenlo ahí y cómprenla de un solo. No duden 2 veces porque esta hermosa les va a sacar ahora y diversión. Y obviamente, si este video llega a 250 likes, me compro una Xbox Series S y hacemos este tipo de videos para la S porque ya está bien quemada la pobrecita. Pero sería todo. ¿Y ustedes tienen una Nintendo Switch Lite? ¿La usarían en el 2025? Recuerden comentarme todas las dudas o sugerencias que tienen sobre esta pequeñita de Nintendo o su historia de si ya tienen una y cómo les va. Recuerden suscribirse al canal ya que eso me ayuda bastante e intentemos llegar a 4000 suscriptores, que ahí vamos como pasito de tortuga, pero vamos a llegar. Yo lo sé, confío en ustedes y ustedes en mi, ¿verdad? Se vienen más análisis de consolas y celulares como a ustedes les gustan. Sería todo. Se me cuidan. Bye bye.